Vamos a resolver respecto a nivel 2, módulos superficies en el contexto de chapa metálica. El ejercicio a resolver es un complementario del ejercicio número 1. En el ejercicio número 1, este soporte y este soporte era el objetivo, este era el material que se proporcionaba ya hecho, pero al traer dificultades la edición en contexto se agregaron dos ejercicios complementarios. Vamos a resolver uno de esos dos ejercicios complementarios. Vamos a ir primero por el más fácil. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Crear estos caños en contexto y si variaría el diámetro del caño, que varíe el corte, ¿sí? Sabemos que estos cortes, al tener una entrada en ángulo, nunca se generarían en un diámetro perfecto. Se generan estas elipses. Para no estar calculándolas, se hace el corte en contexto. Entonces vamos a resolver teniendo en cuenta los criterios que aplica el tutorial, el objetivo. Vamos a empezar por la base, ¿sí? 318,40 por 171,95. Quería tener que volver a verlo porque yo llego al solid y me olvido. Sería, entonces, de esta manera reafirmamos con dos ejercicios más lo que sería la edición en contexto, ¿sí? Vamos a ver las medidas. 318,40 y 171,95. Que las medidas no tienen mucho que ver, porque lo que estamos ensayando es el tema de edición en contexto, pero lo vamos a hacer de acuerdo al tutorial, así queda un poco más prolijo. ¿Sí? Los radios son R15. Si buscasen dentro de los videos, el ejercicio número 1 está mucho más alejado en el tiempo que este ejercicio. Este ejercicio es reciente, pero el ejercicio número 1 está disponible. Perfecto, acá tenemos nuestra chapa base, ¿sí? Entonces vamos a crear un ensamblaje desde esta chapa base. Yo no le voy a poner nombres para ir ganando tiempo, porque en realidad lo que queremos es practicar en contexto. Perfecto, tenemos nuestra pieza base. Ahora bien, se nos plantea el primer problema. Dice que está a 79 de un extremo, a 100 de altura y a 45 grados, ¿sí? No hay plano en el programa que venga ubicado de esta manera. Hay que generarlo, ¿sí? Entonces, vamos a generar un plano que iría en la chapa base. Volvemos a abrir la chapa base. ¿Qué hay que tener precaución? Que estemos pasando por el centro de la pieza, si no el plano nos corremos el riesgo que nos quede una de estas caras. Entonces en este vamos a hacer un plano croquisado, ¿sí? Un plano croquisado. Entonces, de acuerdo al tutorial, lo vamos a dividir en dos partes el tutorial, para no hacerlo tan extenso. O sea, el ejercicio complementario, el ejercicio número 1 va a tener dos partes, parte 1 y parte 2, ¿sí? Vamos a llegar, ahora vamos a volver a las medidas, 100 y 79 del extremo. Entonces, vamos a ir a 79 del extremo. No me deja medirlo con facilidad porque tiene un redondeo, ¿sí? 79 y acá tenía una altura de 100. La longitud donde esté entrando está limitada por este 100, ¿no? Entonces yo, para crear un plano en contexto,
de la pieza, lo croquisé, me voy a ir a plano y voy a decir que quiero un plano entre esta línea, ¿sí?, y este punto. Y ahí tengo mi plano para trabajar. Cuidado con esto que ven herramientas varias, que no viene incorporado con el Solid, hay que crearlo. Entonces estoy con la pieza 1 y voy a proceder a ¿qué? A hacer el caño en contexto. Vamos a ver qué medidas me pide para el caño. Me habla de un diámetro inicial 50, ¿sí? 50, no habla de calibre, nada, porque queremos comprobar la eficacia del corte en contexto. Entonces me habla de 50. El procedimiento en contexto no es insertar componentes, porque yo no tengo ningún componente creado, lo voy a crear en contexto. Es nueva pieza, guardar y continuar, guardamos. Ahora bien, cuando yo quiero hacer una pieza en contexto, tengo que decirle dónde. Esta gaviota verde que anda dando vuelta por ahí, le voy a decir que en el plano 1 voy a insertar mi nueva pieza. Y acá miren que se me habilita una nueva pieza. Entonces vamos a ir con un arco centro extremos. ¿Por qué arco centro extremos? Porque tengo que dejar esos 2 milímetros para el cordón de soldadura, ¿sí? Y nos habla de un R50 que luego lo vamos a variar, ¿sí? También podríamos practicar configuraciones, ¿sí? Podríamos hacer un R50 y un R25. Acá tengo, a ver si era R50, diámetro 50, o sea que es un R25, ¿sí? 25, vamos a hacer de 25 y de 40 para notar la diferencia. Perfecto, ahora bien, el primer paso es hacer mi chapa metálica. Como no habla de largos, hacemos la chapa. Perfecto. Ahora bien, ¿qué tenemos? Nuestro primer caño. Pero aún vamos a darle color para identificar mejor las piezas, que no tiene absolutamente nada que ver con el diseño. El color no va a hacer que esté mejor diseñado o peor diseñado, pero vamos a darle color para poder identificarlo mejor. Hablando de colores, acuérdense que si ustedes cambian el color a nivel superior del ensamblaje, no pueden darle un color determinado a cada pieza en particular, ¿sí? Le tomaría ese color que asignan a nivel superior. O sea, ¿a qué me refiero con nivel superior? Esto es nivel superior. Si yo hubiera pintado de negro esto, todo sería color negro. Perfecto. Dijimos que lo vamos a hacer en 2 partes, pero vamos, creo que no es necesario 2 partes. ¿Sí? ¿Cuánto llevamos? 8 minutos. Sí, lo vamos a resolver antes de los 15. ¿Cuál sería el tema ahora? Realizar el corte en contexto y hacer las simetrías, que con las simetrías también se presentan a duda. Fíjense que dice que los cortes en la base son equidistantes a 2 milímetros del diámetro del caño, sin hacer mención de cuál es el diámetro del caño. Entonces, yo voy a abrir esta pieza, ¿y qué le voy a decir? Que en esta cara vamos a poner un croquis, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Si yo le doy directamente equidistanciar entidades, como está cortado, no me lo va a tomar. Entonces le digo que esta arista y esta sean exactamente iguales, ¿sí? Lo puedo pasar a constructiva, lo paso a constructiva y ahora le hago un equidistanciar entidades desde acá a 2 milímetros. Perfecto. Entonces, acá tengo mi constructiva, acá tengo los 2 milímetros que me habla el tutorial respecto al corte, ¿sí? Que dice, los cortes en la base son equidistantes en 2 milímetros el diámetro del caño. Entonces, si yo me escapo, el Solid es asociativo, automáticamente en el ensamblaje
esto va a aparecer. Y acá lo tenemos. Perfecto, vamos con el corte. El corte lo podemos hacer editando esta pieza y utilizando esta equidistancia o directamente utilizando un extruir corte como operación del ensamblaje. Me dice que elija el lugar donde yo quiero croquisar y le voy a decir que va a ser en el plano 1. Ahí voy a poner mi croquis y ¿qué le voy a decir? Que a esta equidistancia que hice en el caño, convertir entidades. O sea, desde el caño, sin importar el diámetro, siempre estoy equidistanciando 2. ¿Se entiende? O sea, si yo variaría el diámetro del caño, siempre la equidistancia va a ser de 2, que va a ser lo que va a proporcionar el corte. Entonces, vamos a hacer un extruir corte. Y ahora viene la parte que hay que tener cuidado, ¿sí? Componente seleccionado. ¿Qué le digo que quiero cortar? Esta parte, ¿sí? O sea que voy a cortar solamente esto, porque si seleccionaría todo estaría dejando el caño en la nada. Y le voy a decir propagar operaciones a pieza. ¿Por qué propagar operaciones a pieza? Fíjense la diferencia. Yo ahí le doy el cortar extruir, ¿sí? Fíjense que la chapa ya está cortada con esos dos de equidistancia. Ahora bien, si yo abro la chapa, no pasó el corte. ¿Por qué no pasó el corte? Porque en la operación de extruir me olvidé de tildar propagar operaciones a piezas. Ahora, si yo abro la pieza, acá tenemos el resultado perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que estamos acá en esta chapa, yo puedo hacer una simetría, ¿sí? Como operación, una simetría. ¿De qué haría la simetría? Del cortar extruir. Entonces, cuando se ajuste en forma dinámica este corte que depende del diámetro del caño, se va a ajustar también este. Entonces vamos a hacer la simetría. Ahí la tenemos, perfecto. Le decimos que sí. Y tenemos los dos cortes, ¿sí? Y tenemos un caño. Ahora bien, lo que hicimos recién es una simetría de operación. Ahora vamos a hacer dentro del ensamblaje una simetría de componentes, ¿sí? Simetría de componentes. Utilizo este plano y el componente va a ser este. Vamos a seguir avanzando. Acá tienen opciones por si no le quedaría bien. Van moviendo. Y acá tenemos las simetrías. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos al tutorial, dice, los cortes en la base son equidistantes en 2 milímetros al diámetro del caño. Perfecto. La modificación de un caño implica la actualización de ambos. O sea, si cambio este, va a cambiar este y van a cambiar los dos diámetros del corte. Altere los diámetros y compruebe la eficacia. Entonces, este es un complementario del ejercicio número 1 donde hablamos también un poco de superficies. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comprobar la eficacia del corte en contexto, ¿sí? Para que me quede una buena isométrica, le voy a decir establecer vista actual como frontal. Perfecto. Entonces me va a quedar una mejor isométrica. Vamos a ver si lo logré. Ahí está. Perfecto. Vamos a darle un... No tengo el blanco simple por acá. Blanco simple. Acá está blanco simple. Vamos a ocultar un poco estos croquis, ¿sí? Vamos a ocultar este croquis también. A ver. Acá tenemos otro. Este es el croquis de la equidistancia, ¿sí? Bueno, ahora yo tengo que comprobar todo lo que dije. Yo que dije que si altero el diámetro de este caño, se va a alterar este caño y en consecuencia los dos cortes. Entonces vamos a abrir una pieza. No vamos a hacer configuración. La configuración la vamos a tratar bien en profundo en el otro ejercicio complementario. Entonces yo tengo un croquis de R25, le voy a dar R40, espero que no sea muy grande y me corte toda la chapa. R40,
espero que se actualice, le digo que sí, y fíjense la eficacia. Acá son demasiado largos y se llevan por delante, pero no es lo que estamos tratando. Entonces, al cambiar el diámetro de uno, se cambió el diámetro del otro y se actualizaron los cortes. ¿Sí? Vamos a volver al diámetro anterior para volver a comprobar la eficacia. ¿Sí? Entonces editamos el croquis y le vamos a poner un R30. Y debería volver a cambiar y daríamos por terminado el ejercicio complementario. Uno de los dos ejercicios complementarios. Y fíjense que volvió a cambiar. Entonces tenemos la pieza base, el caño que da origen al otro caño, el cortar extruir en contexto y que se hizo con una operación de ensamblaje y que tuvimos que tener cuidado con los tildes, que uno era que decíamos que queríamos cortar esta pieza y otra propagar operaciones a piezas, y tenemos un componente de simetría que, acá lo marcamos, es este que depende de este caño. Entonces de esta manera damos por terminado el ejercicio complementario al ejercicio número 1 de chapa metálica edición en contexto.